Los 4 ojos del capitán Vestron se pusieron en perfecta sincronía mientras observaba a la mujer humana entrar de nuevo en la sala de reuniones del mando. Por 17º ciclo consecutivo, ocupó el mismo asiento en la última fila, en el rincón más alejado, donde apenas llegaba la luz y los recicladores de aire zumbaban con más fuerza. «Oh, maravilloso», murmuró entre dientes, haciendo chasquear las mandíbulas con fastidio. «El fantasma regresa». El teniente Crag 9, su segundo al mando, siguió su mirada y reprimió lo que los humanos podrían llamar una risita. Los 6 brazos del Borton gesticularon con desdén. «Todavía no entiendo por qué el mando insiste en mantener a esa criatura a bordo de nuestra nave». La humana se llamaba Maya Torres, aunque la mayoría de la tripulación la llamaba a sus espaldas el fantasma. Nunca habló durante las reuniones informativas, nunca hizo preguntas, nunca se ofreció voluntaria para misiones peligrosas. Simplemente se quedó allí sentada, completamente inmóvil, tomando notas en aquel viejo bloc de notas que llevaba siempre consigo. «Mírenla», continuó Vestron, con la voz cargada de desdén, sentada allí como un dron de vigilancia averiado. «¿Cuál es exactamente su contribución a esta operación?» Maya se acomodó en su sitio habitual, completamente ajena a las conversaciones que la rodeaban. O quizás era consciente de ello y simplemente optó por ignorarlo. Con los humanos, era imposible saberlo. Sus reacciones emocionales carecían por completo de lógica. La sesión informativa comenzó como de costumbre. El almirante Sul-Qasim, un imponente guerrero de la hegemonía con escamas que brillaban como una armadura pulida, dio un paso al frente para dirigirse a la tripulación de especies mixtas. «Los parámetros de la misión de hoy son sencillos», anunció el almirante, con su voz resonando en toda la sala. «Solo una cosa antes de empezar. YouTube me dice que el 94,3% de ustedes que ven esto no están suscritos. Suscribirse es gratis. De verdad ayuda al canal y recibirán más historias increíbles de ciencia ficción de HFY directamente. No se lo pierdan». La inteligencia sugiere que los devoradores han establecido una base de operaciones avanzada en el sistema Kepler 442. Necesitamos datos de reconocimiento antes de que llegue la flota principal. Manos, garras, tentáculos y otros apéndices surgieron por toda la habitación. Todos querían esta misión. Gloria, honor, oportunidades de ascenso, todas las motivaciones habituales que impulsaban a los militares de carrera por toda la galaxia. Todos menos Maya, claro. Ella seguía garabateando en su cuaderno, aparentemente fascinada por algo que solo ella podía ver. «Me ofrezco voluntario para la inserción sigilosa», exclamó el comandante Rex Valor, un Cturie cuya confianza rayaba en la arrogancia. «Mi gente inventó técnicas de reconocimiento mientras que la suya aún aprendía a contar más allá de 10. «Con respeto», interrumpió el capitán Nick. «Prime», con sus implantes cibernéticos brillando de irritación. La coalición sintética había llevado a cabo más misiones de infiltración exitosas que todas las especies orgánicas juntas. La discusión continuó durante varios minutos, con cada representante de especie intentando demostrar su superioridad sobre las demás. Protocolo estándar, en realidad. Vestron había presenciado esta misma danza innumerables veces. Finalmente, el almirante Sul-Qasim alzó una enorme garra para imponer silencio. «La misión se asignará en función de la evaluación de capacidades, no de alardes de ego». «Retirada». Mientras la multitud se dispersaba, Vestron notó algo inusual. Maya permanecía sentada, escribiendo en su infernal cuaderno. Pero, lo que era más importante, varios de los oficiales más experimentados la evitaban a toda costa al pasar. El comandante Rex Valor, que momentos antes había presumido del legendario valor de su especie, se pegó a la pared del fondo para evitar pasar cerca de su fila. La prime del capitán Nick, cuya red neuronal artificial supuestamente eliminaba todas las respuestas de miedo, tomó una ruta de salida completamente diferente en lugar de pasar junto a la humana. «Curioso», reflexionó Vestron en voz alta. Teniente Crag 9 siguió su mirada. «¿Qué es curioso, señor? Obsérvelos. Mire cómo se mueven a su alrededor». En efecto, era como observar el agua fluir alrededor de una piedra. Todos los oficiales, sin importar su especie o rango, evitaban instintivamente la cercanía de Maya. No parecían ser conscientes de ello,
lo que hacía que el comportamiento fuera aún más intrigante. Quizás tenga mala higiene. Crane sugirió que los estándares de limpieza humanos son notoriamente inconsistentes. No, es algo completamente distinto. La mente analítica de Vestron trabajaba a toda marcha. Miedo. Miedo a esa diminuta criatura. Señor, con el debido respeto, pesa quizás 60 kilogramos, mojada. Una brisa fuerte podría derribarla. Las mandíbulas de Vestron chasquearon pensativas. Los depredadores más peligrosos rara vez hacían alarde de sus capacidades. La teniente Maya finalmente cerró su cuaderno y se puso de pie, estirando los músculos que se le habían agarrotado por estar sentada demasiado tiempo. Mientras caminaba hacia la salida, Vestron tomó una decisión que lo cambiaría todo. Disculpe, Torres. Hizo una pausa, girándose lentamente hacia lo miró. Sus ojos marrones no mostraban expresión alguna. Ni sorpresa, ni curiosidad, ni molestia, nada. Era como contemplar el vacío del espacio. Sí, capitán. Su voz era suave, casi musical, en completa contradicción con el aura que la rodeaba. He notado que nunca participa en las reuniones informativas de las misiones. ¿Tiene alguna información sobre la misión de reconocimiento de hoy? Maya reflexionó sobre la pregunta durante exactamente 3 segundos. Los devoradores no han establecido una base de operaciones. Los 4 ojos de Vestron se entrecerraron. Los informes de inteligencia sugieren lo contrario. Los informes de inteligencia son incorrectos. Se ajustó la correa de su mochila. Están usando Kepler 442 como cebo. La verdadera base de operaciones está en el sistema ROS 128, aproximadamente a 4 años luz hacia el este de su supuesta posición. La absoluta certeza en su voz resultaba inquietante. No estaba adivinando ni especulando. Estaba afirmando hechos. ¿Y cómo lo sabe exactamente? La expresión de Maya no cambió. Reconocimiento de patrones. Los devoradores han usado esta misma táctica de distracción, se repitió en 7 enfrentamientos anteriores. Su comportamiento sigue algoritmos predecibles una vez que se comprende su psicología básica. Craragnine resopló con sorna. Psicología básica. Son máquinas de matar sin mente que devoran civilizaciones enteras como si fueran un desayuno. Por primera vez desde que Vestron la conocía, Maya sonrió. No era una sonrisa agradable. Eso es lo que quieren que pienses. La temperatura en la habitación pareció descender varios grados. Ambos oficiales sintieron un escalofrío involuntario recorrerles la espalda, aunque ninguno supo explicar por qué. Explícate, ordenó Vestron, los devoradores no son sin mente. Son extremadamente inteligentes. Han dedicado milenios a cultivar esa reputación porque les conviene. Cuando tus enemigos subestiman tu inteligencia, cometen errores predecibles. Se acercó y ambos oficiales tuvieron que contener el impulso de retroceder. Por ejemplo, siempre esperan que ataque su posición más fuerte. Nunca anticipan ataques quirúrgicos contra sus puntos débiles. El mando enviará 3 grupos de batalla completos a Kepler 442, desperdiciando enormes recursos luchando en el vacío mientras la verdadera fuerza devoradora completa su verdadero objetivo en ROS 128. El análisis de Maya era exhaustivo, lógico y absolutamente aterrador por sus implicaciones. Había descifrado estrategias enemigas que habían desconcertado a las mejores mentes estratégicas de la hegemonía durante décadas. ¿Por qué no has compartido esta información con el mando?, preguntó Vestron. Nunca preguntaban. La simplicidad de su respuesta era exasperante. Ahí tenía información que podría salvar miles de vidas, prevenir la pérdida de múltiples sistemas, y se la había guardado para sí misma porque nadie se había molestado en pedirle su opinión. Podrías haber ofrecido esta información voluntariamente. Maya ladeó ligeramente la cabeza, como un depredador que estudia una presa interesante. ¿La habrían escuchado? Vestron abrió la boca para responder. Luego la cerró. Tenía toda la razón. El comando veía a los humanos como recién llegados primitivos a la civilización galáctica. Incluso si Maya hubiera intervenido durante la reunión informativa, su análisis habría sido tachado de especulación amateur. Así que te limitas a tomar notas, viendo cómo todos cometen los mismos errores una y otra vez. Sí, su honestidad era brutal. Sin justificaciones, sin excusas, sin apelaciones emocionales. Solo la cruda verdad. El teniente Craig 9 finalmente encontró su voz.
Eso es monstruoso. Permites que buenos soldados mueran cuando podrías evitarlo. La sonrisa de Maya se ensanchó ligeramente. Los buenos soldados se adaptan. Los malos mueren. La selección natural en acción. La naturalidad con la que hablaba de la muerte y la supervivencia le heló la sangre a ambos oficiales. Esta no era la perspectiva de un miembro típico del personal de apoyo. Era la mentalidad de algo mucho más peligroso. ¿Cuál es exactamente tu función a bordo de esta nave?, preguntó Bestrón, aunque empezaba a sospechar que no quería saber la respuesta. Oficialmente, enlace cultural y especialista en integración humana, y extraoficialmente. Maya miró la hora en su muñeca. Debo regresar a mis aposentos. Me toca dormir temprano esta noche. Se giró para irse, pero Bestrón no pudo dejarla ir. Todavía no. Demasiadas preguntas quedaban sin respuesta. Torres, ¿por qué los oficiales veteranos te evitan? Se detuvo en la puerta, sin volverse. Deberías preguntárselo a ellos. Te lo pregunto a ti. Porque son lo suficientemente inteligentes como para reconocer a los depredadores alfa cuando los ven. La puerta se cerró tras ella con un suave siseo, dejando a ambos oficiales solos en la sala de reuniones vacía. Ninguno habló durante varios minutos, asimilando lo que acababa de ocurrir. Finalmente, Crane rompió el silencio. Señor, ¿a qué se refería con depredadores alfa? Las mandíbulas de Bestrón chasquearon nerviosamente. No estoy del todo seguro, teniente, pero pienso averiguarlo. Las siguientes horas las dedicó a realizar indagaciones discretas entre los altos mandos. El patrón que emergió era consistente y profundamente inquietante. El comandante Rex Valor, al ser presionado para que diera detalles, admitió a regañadientes que Maya le había dado consejos tácticos durante un entrenamiento. Simulación. Sus sugerencias habían sido tan efectivas que su unidad logró un 97% de éxito contra todo pronóstico, pero los métodos que recomendaba no eran solo despiadados, explicó, con su bravuconería habitual notablemente ausente. Eran de una crueldad quirúrgica, como si hubiera trazado todas las posibles contraestrategias que sus oponentes podrían usar y desarrollado respuestas para escenarios que ni siquiera habían considerado. El relato del capitán Nick Prime era aún más perturbador. Durante una misión diplomática fallida, Maya había negociado la liberación de 37 rehenes usando únicamente manipulación psicológica y desinformación estratégica. Había convencido a los secuestradores de que sus propios aliados planeaban traicionarlos, los había enfrentado entre sí y había creado una oportunidad para los equipos de extracción sin disparar un solo tiro. Lo aterrador no era su tasa de éxito, confesó Nick Prime. Era la facilidad con la que se metía en sus cabezas. Como si entendiera sus motivaciones mejor que ellos mismos. Historias similares surgieron de cada oficial que Bestrón interrogó. Maya Torres no solo era competente en su trabajo. Era sobrenaturalmente eficaz para comprender, predecir y manipular el comportamiento de otras especies inteligentes. Las piezas de rompecabezas formaban una imagen que Bestrón se resistía a ver con claridad. Esa noche, se encontró frente a los aposentos de Maya, mirando fijamente el panel de la puerta, anodino y sin nada especial. Alojamiento estándar para la tripulación. Nada especial ni amenazante en el espacio en sí, pero algo le impedía pulsar el botón de llamada. Curiosidad profesional, se dijo. Nada más. Pulsó el botón. Adelante, dijo la voz de Maya desde dentro. La puerta se abrió, dejando ver una habitación espartanamente amueblada que era idéntica a la de cualquier otro oficial subalterno que hubiera visto, salvo por un detalle que le heló la sangre. Maya estaba sentada con las piernas cruzadas en su cama, rodeada de docenas de cuadernos idénticos al que llevaba a las reuniones informativas. Todos estaban abiertos, mostrando página tras página de notas manuscritas, diagramas, tablas de comportamiento y lo que parecían ser perfiles psicológicos. Perfiles de cada uno de los miembros de la tripulación a bordo de la nave. Capitán Bestrón, dijo sin apartar la vista de lo que escribía. Te esperaba hace unos 43 minutos. Tu proceso de toma de decisiones es más cauteloso de lo que calculé. En ese momento, estaba escribiendo sobre él, registrando sus patrones de comportamiento, sus tiempos de reacción, su predictibilidad. Nos estás estudiando, dijo él, en un susurro apenas audible. Claro que sí. Maya finalmente levantó la vista y lo miró fijamente. Eso es lo que hacen los humanos. Estudiamos todo. Aprendemos, nos adaptamos, sobrevivimos. Esos perfiles.
¿Cuánto tiempo llevas recopilando datos sobre la tripulación? ¿Desde el día en que subí a bordo? 18 meses, 14 días, 7 horas. Señaló con un gesto los cuadernos que la rodeaban. Patrones de comportamiento, desencadenantes psicológicos, algoritmos de toma de decisiones, respuestas al estrés, métricas de lealtad, preferencias tácticas. El alcance de su vigilancia era asombroso. Los había estado observando a todos, registrando cada uno de sus movimientos, elaborando perfiles psicológicos exhaustivos sin que nadie se diera cuenta de lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Maya dejó la pluma sobre un lado y lo miró con esos ojos marrones vacíos. Porque el conocimiento es poder, capitán, y el poder es supervivencia. Eso no responde a mi pregunta. ¿Verdad que sí? Se puso de pie y se dirigió con fluida gracia hacia su pequeño escritorio. Permítame preguntarle algo. ¿Cuántas especies se han unido voluntariamente a la hegemonía en los últimos 50 años? Bestrón lo pensó. 7, tal vez 8. Incorrecto. La respuesta es 0. Todas y cada una de las especies que han pasado a formar parte de la hegemonía fueron primero conquistadas y luego integradas, excepto una. La implicación le impactó como un golpe físico. Humanos. Los humanos fueron la única especie que negoció su entrada en la hegemonía desde una posición de aparente debilidad. Tu pueblo no fue conquistado, dijo lentamente. No, no lo éramos. Maya sacó un cuaderno específico de su colección y lo abrió. ¿Te gustaría saber por qué? A pesar de que todos sus instintos le gritaban que se marchara, Bestrón se encontró asintiendo con la cabeza. Porque no te dimos opción. Bestrón sintió que su exoesqueleto comenzaba a picarle, una respuesta biológica que su especie experimentaba al enfrentarse a amenazas existenciales. Las palabras de Maya quedaron suspendidas en el aire como un gas tóxico, envenenando lentamente su comprensión de todo lo que creía saber sobre política galáctica. ¿Explicar? Consiguió graznar. Maya hojeó varias páginas de su cuaderno, cada una cubierta de densos cálculos y matrices de comportamiento que dolían al mirarlas directamente. Vuestra hegemonía ha existido durante aproximadamente 3000 años. En ese tiempo, os habéis encontrado con unas 473 especies inteligentes distintas. De ellas, ¿cuántas creéis que representaron una amenaza real para vuestra civilización? La pregunta parecía retórica, pero Bestrón se la planteó seriamente. Quizás 20, 30 como mucho, 12. La corrección de Maya fue rápida y tajante. Exactamente 12 especies poseen la capacidad tecnológica y el pensamiento estratégico necesarios para desafiar el dominio hegemónico. ¿Adivináis qué les ocurrió? Un escalofrío recorrió la espalda de Bestrón al comprender las implicaciones. Fueron eliminadas, erradicadas por completo. Todas y cada una. No conquistadas, no integradas, no esclavizadas, borradas de la existencia de forma tan exhaustiva que la mayoría de los ciudadanos actuales de la hegemonía ni siquiera saben que existieron. Maya pasó otra página, revelando detallados mapas estelares con marcas rojas en forma de X esparcidas por múltiples sectores. El procedimiento estándar de la hegemonía para lidiar con amenazas reales es el genocidio, dijo el capitán Always. La naturalidad con la que habló de la extinción masiva hizo que las mandíbulas de Bestrón se contrajeran de horror. Pero Maya no había terminado. Cuando la humanidad hizo el primer contacto con vuestros exploradores hace 37 años, tuvimos que elegir, ser conquistados e integrados como los débiles o ser eliminados como las amenazas. Por suerte, elegimos la tercera opción. La sonrisa de Maya podría haber hecho indispensable el plasma estelar congelado. Sacó otro cuaderno, lleno de gráficos económicos y tablas de asignación de recursos que parecían sospechosamente oficiales. Dígame, capitana, ¿qué porcentaje de la logística militar de la hegemonía depende actualmente de cadenas de suministro controladas por humanos? Los 4 ojos de Bestrón se abrieron de par en par al comprender la horrible verdad. No conozco esas cifras. 83%. Las corporaciones humanas controlan ahora la mayor parte de la producción de alimentos, suministros médicos, fabricación de municiones y ensamblaje de componentes de naves estelares en 47 mundos centrales de la hegemonía. La voz de Maya permaneció impasible mientras describía lo que solo podía llamarse una invasión incruenta. No os conquistamos por la fuerza militar. Os conquistamos económicamente. Dependencia. Su magnitud era impresionante. Mientras la hegemonía se felicitaba por la exitosa integración de otra especie primitiva, la humanidad había estado tomando el control,
en silencio, de toda la infraestructura de su civilización. Eso es imposible. Los protocolos de integración lo habrían impedido. Los protocolos de integración fueron diseñados por comités de políticos que asumieron que trataban con primitivos típicos de antes de los viajes espaciales. Nunca consideraron la posibilidad de encontrarse con una especie que había pasado milenios perfeccionando el arte de las adquisiciones hostiles de corporaciones. Maya cerró el cuaderno con un suave chasquido. Para cuando sus comités de supervisión se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, ya controlábamos demasiada infraestructura crítica como para eliminarla sin provocar un colapso civilizatorio. Vestron se dejó caer en la única silla de la habitación. Sus piernas, de repente, no pudieron sostener su peso. Ahora todo tenía sentido. Los misteriosos asesores humanos que habían aparecido en todas las instituciones hegemónicas importantes, el cambio gradual hacia tecnologías y procedimientos diseñados por humanos, la forma en que las corporaciones humanas siempre parecen ganar contratos de suministro cruciales a pesar de sus supuestas capacidades inferiores. Han estado planeando esto desde el primer contacto. Desde antes del primer contacto, Maya. Corregido. Interceptamos sus transmisiones de reconocimiento hace 42 años. Eso nos dio 5 años para preparar estrategias de infiltración exhaustivas basadas en un análisis detallado de sus estructuras sociales, políticas y económicas. Pero, ¿cómo podría un solo planeta coordinar algo tan complejo? Maya rió, y el sonido fue como hielo rompiéndose bajo presión. Capitán, piensa como un ciudadano de la hegemonía. Asume que la coordinación requiere una autoridad central, estructuras de mando jerárquicas, aprobación oficial de los órganos de gobierno. Así no es como operan los humanos. Señaló su pared de cuadernos. Todos los humanos en el espacio de la hegemonía recopilan información de inteligencia igual que yo, ejecutivos corporativos, enlaces militares, agregados culturales, personal de mantenimiento, personal de servicios de alimentación. Todos recopilamos datos, analizamos debilidades, identificamos oportunidades, no porque algún gobierno nos lo ordene, sino porque así es como nuestra especie se enfrenta a cualquier entorno nuevo. Las aterradoras implicaciones seguían multiplicándose. No se trataba de una invasión coordinada en absoluto. Era algo mucho peor. El comportamiento natural de toda una especie que había evolucionado para ser parásitos perfectos. La otra especie, dijo Vestron débilmente, los oficiales veteranos que te evitan. Los saben, ¿verdad? Algunos ya lo han descubierto. Los más listos reconocen el comportamiento depredador cuando lo ven, aunque no comprendan del todo la magnitud de lo que ocurre. Maya volvió a tomar su pluma y anotó algo en su diario. El comandante Rex Valor, por ejemplo, ha notado que las sugerencias tácticas humanas siempre parecen beneficiar sutilmente los intereses estratégicos humanos. La inteligencia artificial del capitán Nix Prime ha detectado anomalías estadísticas en los patrones de asignación de recursos que apuntan a una manipulación sistemática. Entonces, ¿por qué no lo denuncian? ¿Por qué no avisan al mando? La expresión de Maya se tornó genuinamente divertida porque no pueden probarlo. Todo lo que hacemos es técnicamente legal, técnicamente beneficioso para los intereses de la hegemonía, técnicamente dentro de los protocolos establecidos. No estamos infringiendo ninguna ley, capitán. Solo estamos optimizando los resultados. La palabra, optimizar, provocó nuevas oleadas de pavor en el sistema nervioso de Vestron. ¿Para beneficio de quién? En última instancia, para el de todos. La hegemonía será más fuerte, más eficiente, más próspera bajo la gestión humana. Sus mejores niveles de vida, atención médica mejorada, mayores oportunidades educativas. Lo único que cambiará es quien toma las decisiones importantes. Y si nos negamos, si la hegemonía intenta expulsar a la humanidad. Maya dejó la pluma y lo miró fijamente a los ojos. Por primera vez en su conversación, su expresión se tornó completamente seria. Capitán, ¿qué cree que le sucedería a la civilización de la hegemonía si el 83% de sus cadenas de suministro críticas dejaran de funcionar repentinamente? La respuesta era obvia. Hambruna generalizada, crisis sanitaria, fallas en el equipo militar, colapso económico, miles de millones de muertes en docenas de mundos. La hegemonía se desintegraría en cuestión de meses. Tienen a toda nuestra civilización como rehén. Preferimos considerarlo como la prestación de servicios esenciales.
La sonrisa de Maya se volvió más fría que nunca. Servicios que estaremos encantados de seguir prestando siempre y cuando todos se comporten de manera razonable con los términos de nuestro acuerdo. La mente de Vestron daba vueltas mientras intentaba asimilar la magnitud de lo que ella describía. Una operación de infiltración a nivel de especie que había transformado a la humanidad de víctimas potenciales en gobernantes en la sombra de la civilización más poderosa de la galaxia. Y lo habían logrado sin disparar un solo tiro. Los devoradores, dijo de repente, tu análisis de sus tácticas. No estabas presumiendo, ¿verdad? Los devoradores representan una amenaza potencial para los intereses humanos. Si logran expandirse, podrían desestabilizar las delicadas redes económicas que hemos construido durante décadas. Maya abrió otro cuaderno. Este estaba lleno de evaluaciones militares y recomendaciones estratégicas. Así que sí, tengo información exhaustiva sobre sus capacidades e intenciones reales. Información que podría ahorrarle a la hegemonía considerables recursos y vidas a cambio de ¿qué? Nada. La información es gratuita. Considéralo un gesto de buena fe de la humanidad hacia nuestros valiosos socios de la hegemonía. El tono de Maya se volvió casi coloquial. Después de todo, nos interesa mantener la estabilidad galáctica. El caos es malo para los negocios. La forma tan natural en que hablaba de política galáctica como si fuera un asunto de negocios fue quizás lo más escalofriante que Vestron había oído hasta entonces. Para la humanidad, el destino de civilizaciones enteras era, al parecer, solo una variable más en sus cálculos económicos. ¿Qué quieres de mí, Torres? Nada dramático. Sigue haciendo tu trabajo como siempre. La única diferencia es que ahora comprendes el contexto más amplio de los acontecimientos actuales. Maya cerró sus cuadernos y comenzó a organizarlos en pilas ordenadas. Puedes informar de esta conversación al mando. Por supuesto. Aunque debo mencionar que el médico personal del almirante Solcasims es humano, su asesor estratégico es humano y su coordinador de logística es humano. Solo algo a tener en cuenta al decidir quién podría ser más receptivo a tus preocupaciones. La trampa era perfecta. Incluso si Vestron intentaba revelar la verdad, estaría informando a funcionarios ya comprometidos por la influencia humana. Sus advertencias serían desestimadas, desacreditadas o simplemente ignoradas. Lo has pensado todo, ¿verdad, capitán? Mi especie sobrevivió a glaciaciones, inviernos volcánicos, plagas, guerras, desastres naturales e innumerables eventos de extinción masiva. No lo logramos dejando detalles importantes al azar. Maya se levantó y se dirigió a su puerta, una clara señal de que la conversación terminaba. Somos planificadores muy meticulosos. Vestron se puso de pie con dificultad. Su visión del mundo se había hecho añicos y reconstruido en el transcurso de una sola conversación. La hegemonía a la que había servido lealmente durante décadas ya estaba bajo control extranjero, y no había absolutamente nada que pudiera hacer al respecto. Una pregunta más, dijo al llegar a la puerta. ¿Por qué me cuenta todo esto? ¿Por qué revelar la verdad? Maya hizo una pausa, considerando su pregunta con la misma precisión analítica que aplicaba a todo lo demás. Porque usted hizo las preguntas correctas, capitán. La mayoría de las especies nunca se plantean mirar más allá de las apariencias. Aceptan explicaciones obvias y nunca indagan en las motivaciones subyacentes. Pero usted tuvo la curiosidad suficiente para investigar patrones de comportamiento que no tenían sentido para usted. Asintió con aprobación. Ese tipo de integridad intelectual es precisamente lo que la humanidad valora en nuestros futuros socios. Futuros socios. El liderazgo actual de la hegemonía no durará para siempre. Cuando llegue el momento de que nuevos administradores tomen el control de los asuntos galácticos, necesitaremos individuos capaces que comprendan cómo funcionan realmente las cosas. La sonrisa de Maya fue genuinamente cálida por primera vez en toda la conversación. Considere esta conversación como su entrevista de trabajo, capitán. La puerta se cerró tras él con una precisión mecánica, dejando a Vestron solo en el pasillo con su nueva comprensión de la realidad. Permaneció allí varios minutos, asimilando todo lo aprendido, intentando decidir qué hacer con información que podía destruir su carrera o catapultarla a cotas inimaginables. Finalmente, tomó una decisión.
Caminó lentamente de regreso a sus aposentos, se sentó frente a su terminal personal y comenzó a redactar un informe detallado sobre la información de Maya respecto a los devoradores. Su análisis táctico era demasiado valioso como para ignorarlo, independientemente de su origen o implicaciones. Pero no mencionó su conversación sobre el verdadero papel de la humanidad en la hegemonía. Algunas verdades eran demasiado peligrosas para compartirlas, incluso con superiores de confianza, especialmente cuando estos ya podían estar comprometidos. Mientras trabajaba en el informe, un último pensamiento le asaltó. Maya había estado sentada en esa última fila durante 18 meses, observando en silencio, tomando notas, construyendo un profundo conocimiento de todos a su alrededor. Nunca había alzado la voz, nunca había ofrecido información, nunca se había hecho notar de ninguna manera hasta hoy. Hasta que él finalmente había formulado las preguntas correctas, lo que significaba todo lo que acababa de suceder, cada revelación que había compartido, cada horrible verdad que había expuesto, había sido cuidadosamente planeado y orquestado. Había estado esperando a que alguien se le acercara con genuina curiosidad por su comportamiento. Lo había estado esperando a él. La comprensión lo golpeó como un puñetazo. Aquella no había sido una conversación espontánea surgida a raíz de su investigación. Había sido una estrategia de reclutamiento, ejecutada exactamente en el momento y la forma que Maya había calculado para que fuera más efectiva. Ya estaba pensando como uno de ellos. Vestran presentó su informe sobre los devoradores y se recostó en su silla, contemplando las estrellas más allá de su visor. En algún lugar, la humanidad estaba remodelando silenciosamente la civilización galáctica según su propia y misteriosa agenda. Y ahora él formaba parte de ella, lo hubiera elegido o no. La reunión informativa de la mañana siguiente transcurrió exactamente como Maya había predicho. El mando ignoró su información sobre la verdadera base de operaciones de los devoradores, insistió en atacar la posición señuelo en Kepler 442 y perdió 3 grupos de combate completos en una elaborada trampa. Mientras tanto, un pequeño grupo liderado por humanos. El equipo de reconocimiento se infiltró con éxito en la base enemiga de Ross 128 y recopiló información exhaustiva sobre las capacidades e intenciones del devorador. Maya permanecía sentada en su lugar habitual, en la última fila, tomando notas como siempre, sin hablar a menos que alguien le hiciera una pregunta directa. Pero ahora Vestron comprendía lo que realmente hacía allí. Estaba presenciando cómo el futuro se desarrollaba tal como la humanidad lo había planeado.